Cuando piensas en vikingos, probablemente imaginas hordas de guerreros barbudos, con hachas en mano, desembarcando de sus imponentes drakars para saquear monasterios y ciudades costeras. La imagen del saqueador implacable, guiado por la sed de sangre y gloria, ha dominado nuestra percepción de este pueblo nórdico durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que detrás de cada hacha que se alzaba y cada grito de guerra, existía una sofisticada maquinaria económica, una red invisible de estrategias financieras que se asemeja sorprendentemente al mundo de las inversiones modernas? Aunque la historia los recuerda principalmente por su destreza en el combate, los vikingos fueron mucho más que simples piratas. Fueron, en esencia, estrategas financieros, pioneros de un modelo económico basado en el riesgo calculado, la inversión y la confianza. Detrás del estruendo de las batallas y el brillo del botín robado, se tejía una compleja red de alianzas económicas, donde el verdadero poder no siempre residía en quien empuñaba la espada, sino en quien tenía la visión y los recursos para financiar la expedición. La historia de los vikingos es, en gran medida, la historia del nacimiento del capital de riesgo. Retrocedamos en el tiempo, al corazón del siglo IX. En esta era, el concepto de un banco tal como lo conocemos hoy era inexistente. No había instituciones financieras, ni préstamos formales, ni mercados de valores. La riqueza era tangible, un concepto brutalmente directo. Se medía en oro, plata, joyas, armas y, por supuesto, en el botín arrebatado a otros. Para un jefe vikingo, acumular esta riqueza solía implicar una ruta clara, liderar a sus hombres en incursiones peligrosas, arriesgando su vida y la de sus guerreros en cada batalla. Sin embargo, en medio de este ciclo de violencia y conquista, algunos líderes más astutos comenzaron a percibir una oportunidad diferente. Una forma de expandir su poder y su fortuna sin necesidad de estar siempre en la primera línea de combate. Descubrieron que su riqueza acumulada podía ser una herramienta, no solo un tesoro para guardar. Así, en lugar de liderar cada expedición personalmente, empezaron a financiar a otros capitanes. Prestaban los recursos esenciales para una incursión exitosa: plata para reclutar hombres, madera y hierro para construir o reparar los barcos, armas y provisiones para el viaje. A cambio de esta inversión inicial, exigían una parte acordada del botín que se obtuviera. De esta manera, sin levantar un hacha, podían multiplicar su capital. Este sistema, nacido de la necesidad y la ambición, fue una forma primitiva pero increíblemente efectiva de riesgo compartido, un eco lejano de lo que hoy llamamos capital riesgo o financiación de proyectos, donde un inversor asume un riesgo a cambio de una potencial ganancia futura. Los legendarios drakars, esos barcos largos y estilizados que sembraban el terror en las costas de Europa, eran mucho más que simples naves de guerra. Eran, en esencia, los primeros vehículos de inversión, verdaderos bancos flotantes. La construcción y el equipamiento de un drakar para una expedición de saqueo o comercio eran una empresa enormemente costosa, a menudo fuera del alcance de un solo individuo, incluso de un jefe poderoso. Por ello, cada viaje se convertía en un proyecto colectivo, una sociedad de responsabilidad limitada en alta mar. Una sola expedición podía tener múltiples financiadores. Un jefe podía aportar el barco y las armas, mientras que otros miembros del clan o incluso comerciantes ricos contribuían con plata, alimentos o guerreros. Cada uno de estos inversores, o felahi, se convertía en una especie de accionista de la misión. Antes de zarpar, se establecían los términos del acuerdo, el porcentaje del botín que correspondería a cada inversor en función de su aportación. Al regresar la nave, cargada con tesoros de tierras lejanas, el botín no pertenecía únicamente al capitán o a los guerreros. Se repartía meticulosamente según lo pactado, devolviendo a cada financiador su inversión inicial más su parte de las ganancias. Este modelo no solo permitió la proliferación de incursiones a una escala sin precedentes, sino que también sentó las bases de una vasta red comercial que conectaba a Escandinavia con lugares tan distantes como Inglaterra, Rusia y la mismísima Constantinopla. El drakar era el motor de una economía global en miniatura. Con el paso del tiempo, la naturaleza de estas expediciones comenzó a transformarse. A medida que los vikingos establecían contactos y rutas, se dieron cuenta de que el comercio podía ser tan lucrativo como el saqueo, y a menudo mucho menos arriesgado. Las incursiones violentas, aunque nunca desaparecieron del todo, fueron cediendo terreno gradualmente a las misiones comerciales. Las mismas redes de financiación que habían impulsado las campañas militares se adaptaron para apoyar el comercio a larga distancia. Los barcos que antes transportaban guerreros sedientos de botín, ahora volvían cargados de seda, especias, vidrio y otros bienes de lujo. Este cambio fundamental provocó el florecimiento de verdaderos centros financieros en el mundo nórdico.
Ciudades como Hedeby en la actual Alemania, Birka en Suecia y Ribe en Dinamarca se convirtieron en bulliciosos emporios comerciales, puntos de encuentro para mercaderes, artesanos e inversores de todo el mundo conocido. En estos centros, los clanes más ricos y poderosos, que habían amasado fortunas financiando incursiones, evolucionaron para convertirse en prestamistas. Ya no solo financiaban expediciones, sino que también prestaban plata con intereses a otros comerciantes, a artesanos para establecer sus talleres e incluso a reyes y nobles para financiar sus propias guerras o proyectos. El poder de la espada que había definido a la sociedad vikinga durante generaciones comenzó a ser eclipsado por una nueva fuerza, más sutil pero igual de poderosa: el poder del crédito. En este mundo financiero emergente, desprovisto de contratos escritos o sistemas legales complejos, existía una moneda mucho más valiosa que el oro o la plata: la confianza. La reputación de un hombre, su dreima, o palabra de honor, lo era todo. Era, literalmente, su calificación crediticia. Un capitán de barco que buscaba financiación para una expedición no presentaba un plan de negocio, presentaba su historial, su fama de valiente y, sobre todo, su reputación de hombre honesto que cumplía sus promesas. Si un líder de expedición regresaba y trataba de engañar a sus inversores, quedándose con una parte mayor del botín de la acordada, las consecuencias eran devastadoras. No sería ejecutado en la plaza pública, pero sufriría una muerte social y económica. Nadie volvería a confiar en él. Perdería el acceso a la financiación. Ningún guerrero querría seguirle y su poder e influencia se desvanecerían por completo. Este sistema, basado en la reputación y la responsabilidad social, aseguraba que los acuerdos se cumplieran. De esta necesidad de confiar en la palabra del otro para llevar a cabo empresas arriesgadas, nació una idea clave que sigue siendo fundamental en la economía moderna. La confianza es el verdadero oro del comercio, el cimiento sobre el que se construye cualquier sistema financiero duradero. El legado financiero de los vikingos es mucho más profundo y duradero de lo que comúnmente se reconoce. Aunque su era de dominio militar llegó a su fin, sus innovaciones económicas no desaparecieron. Sentaron, sin saberlo, muchas de las bases de la economía que florecería en la Europa medieval. Su modelo de riesgo compartido de financiación colectiva de empresas comerciales y militares influyó profundamente en las prácticas de los comerciantes de la Liga Hanseática, en los primeros banqueros italianos y en los sistemas de inversión que surgieron en los siglos posteriores. Fueron, en muchos sentidos, los precursores accidentales del capital de riesgo, demostrando que agrupar recursos para financiar una empresa prometedora, aunque arriesgada, era una poderosa estrategia para generar riqueza. También nos legaron la economía de la confianza, un recordatorio de que, más allá de los números y los contratos, las relaciones humanas y la reputación son los verdaderos pilares de cualquier intercambio económico exitoso. Los vikingos no inventaron el dinero, pero sí reinventaron su propósito, transformándolo de un simple tesoro a una herramienta activa para la creación de más riqueza. Al final, la saga de los vikingos nos ofrece una gran lección que resuena con fuerza en nuestro propio tiempo. Nos enseña que el poder verdadero no reside necesariamente en quien empuña la espada o lidera el ejército, sino en quien tiene la visión y los recursos para financiar la conquista. Invertir es, en cierto modo, una forma de conquistar sin luchar, de expandir la influencia y el poder a través de la estrategia y el riesgo calculado. La historia de la economía no comenzó con la apertura de los primeros bancos renacentistas, ni con la creación de las bolsas de valores. Comenzó mucho antes, en las frías tierras del norte, en la mente de aquellos líderes vikingos que se atrevieron a ver más allá del saqueo inmediato y comprendieron el poder transformador de la inversión. El dinero, en su forma más dinámica, no nació en las bóvedas de los bancos, sino en la audacia de quienes se atrevieron a invertir en el futuro.